Queridos alumnos, tengan ustedes un buen día. Prosiguiendo con las clases virtuales de área de consulta de matemática, subárea aritmética. Nuestra sesión de hoy lleva por título Adición con números enteros. El propósito fundamental de la presente sesión es afianzar el aprendizaje del algoritmo de la adición en la resolución de problemas diversos. Asimismo, se trata de reconocer y aplicar las propiedades de la adición correctamente al sumar numerales en bases diferentes a la base 10 que conocemos. Son capítulos muy interesantes que se nos viene cuando vamos a aplicar las 4 operaciones básicas, llámese la suma, resta, multiplicación, división, pero en problemas donde vamos a utilizar netamente más que cualquier propiedad, de repente el razonamiento lógico. Entonces se hace bastante interesante. Veamos entonces. Adición con números enteros, dice. Definición. La adición viene a ser la operación aritmética que tiene por propósito reunir dos o más cantidades homogéneas en una sola. Cuando se dice cantidades homogéneas, se refiere, por ejemplo, si voy a sumar frutas, tendré que sumar cuántas naranjas hay, cuántas papayas hay, cuántos plátanos, etcétera, etcétera. Eso se llama cantidades homogéneas. ¿Por qué no puedo sumar mezclando de repente naranjas con papayas, etcétera? ¿Cierto? Es imposible. ¿Cuáles son los elementos de una adición? Conocen ustedes muy bien. Los elementos de una adición. En este caso estoy poniéndolo como A más B va a ser igual a S. A más B, dentro de los elementos de la adición, se les conoce como los sumandos y a S se le conoce como el resultado o la suma total. Recordar eso. Al margen de esto, debo recordar la ley de signos para la adición. Es más, también vamos a ver casos especiales de sumas notables. Diremos, casos de adición. Ya lo conocemos, que hemos trabajado en la sesión anterior. Suma de términos en una progresión aritmética. La fórmula a utilizar va a ser igual a suma de n términos será igual al primer término más el último término dividido entre 2. Todo eso multiplicado por el número de términos. ¿Y cómo se halla el número de términos de una serie o una progresión aritmética? El número de términos se halla con esta formulita donde dice el último término menos el primero sobre la razón más 1. O la que conocen ustedes, el último menos el anterior al primero sobre la razón. Con cualquiera de ellos igual se va a trabajar. Entonces, veamos inmediatamente un ejemplo. Dice, hacer la suma de m igual 10 más 14 más 18 más 22 hasta 362. ¿Se imaginan si colocamos en columna? Caramba, vamos a demorar más del tiempo debido. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la fórmula como hemos visto. Solución entonces. Observamos dentro de esta serie que el primer término es 10, el último término 362. Y la razón ya saben ustedes, es a través de una resta, ¿verdad? El posterior menos el anterior, o sea, 14 menos 10 es 4, 18 menos 4 es 4, 22 menos 18 es 4, es un valor constante, es la razón. Entonces, ahora, para aplicar nuestra formulita, número de términos, primero hallaremos, pues, para hallar la suma del total, primero hallaremos cuántos términos hay desde el 10 hasta el 362. Entonces hallamos número de términos, el último, 362, menos el primero, 10, sobre la razón más 1. 362 menos 10, 152 entre 4 más 1. Realizando esta operación, nos sale 88 más 1, significa que hay 89 términos. Entonces, ahora sí aplicamos la fórmula para suma de los 89 términos. Aquí vamos a decir igual, el último más el primero sobre 2 por el número de términos. Efectuando la operación 362 más 10, 372 entre 2 por 89. Al dividir 172 entre 2, 186 por 89, y la respuesta o el resultado de toda esa suma es 16.554. Como ves, se hace práctico y en forma más directa y fácil al utilizar una fórmula. En vez de poner 10, 14, 18, hasta 162, demasiado tiempo y engorroso, ¿no? Veamos ahora fórmulas para sumatorias notables. Vamos a ver tres casos. Suma de los n primeros números enteros positivos. ¿Cuál es la fórmula que voy a utilizar? La fórmula a utilizar, por ejemplo, si m es igual a 1 más 2 más 3 más 4 hasta n, mi fórmula es n por n más 1 sobre 2. Recordarán esta formulita, n por n más 1 sobre 2. Hemos utilizado el razonamiento matemático para contar triángulos
contar cuadriláteros, contar segmentos, etc. Eso mismo también se refiere. Veamos entonces ahora un ejemplito. Me dice efectuar 1 más 3 hasta más 99. Mira, el último término n es 99 en este caso. Entonces, solución podremos. Observemos que n vale 99. Reemplazando aquí en la fórmula sería entonces n igual, en vez de n, 99 más n más 1, 99 más 1 sobre 2. Se refiere a realizando operaciones 99 por 99 más 1, 100 sobre 2. Simplificando, mitad 2, mitad de 150, 99 por 50, y al multiplicar, el resultado final sería 4950. ¿Cómo ves? Facilísimo recordar la fórmula. Suma de los primeros números naturales que había sido n por n más 1 sobre 2. Simple. Veamos un segundo caso. Suma de los n primeros números pares positivos. Ahora solamente los pares. No vamos a trabajar con los impares. La fórmula a utilizar va a ser la siguiente. P igual 2 más 4 más 6 más 8 más el último numerito, el último número par va a ser igual a 2n. Y la fórmula va a ser n por n más 1. Ya no sobre 2, solamente n por n más 1. Vamos entonces un ejemplo. Efectuar 2 más 4 más 6 más hasta 98. Significa que 2n es igual a 98, ¿sí o no? Diremos entonces solución. Observamos que 2n es igual a 98. Entonces n, mitad, mitad sería igual a 49. Reemplazando la fórmula tendría P igual n por n más 1, 49, que es n, por n más 1 sería 50, y 49 por 50, el resultado final sería 2450. Como ves, bastante fácil y simple. ¿Qué hubiera pasado si te hubiera hecho los números no hasta el 98, de repente hasta el 2020? ¿Te imaginas? Engorroso para poder trabajar en forma de columna, pero utilizando fórmula directo y fácil. Veamos un tercer caso. Suma de los n primeros números impares positivos. Ahora vamos a sumar también solamente los impares. Entonces, la fórmula en este caso, q igual 1 más 3 más 5 más 7, el último numerito va a ser 2n menos 1. Y la fórmula va a ser n al cuadrado. Fácil. Entonces, veamos un ejemplo. Efectuar 1 más 3 más 5 más hasta 99. Solución. Observamos que 2n menos 1 es igual a 99. ¿Estamos bien? El último. El menos 1 pasará con más, 2n será igual a 100, mitad, mitad, n vale 50. ¿Y qué va a ser la solución entonces? Reemplazando la fórmula. Q será igual a 50 al cuadrado. ¿Y cuánto es 50 al cuadrado? 50 por 50. ¿Cuánto es 50 por 50? 5 por 5, 25 con dos ceros. 2500. Como ves, una forma práctica y simple. Suma de números enteros en base diferente de 10. Esto nos hace interesante cuando vamos a hablar suma de números enteros. Miren, ejemplo me dice, haz el resultado de sumar 6, 3, 5 en base 8, más 2, más 6, 2, 4 en base 8, más 3, 5, 6 en base 8. Esto, ¿cómo podemos trabajar? Por descomposición polinómica, sumar y luego dividir para llevar nuevamente a base 8. Podría ser uno de los métodos, pero en forma práctica vamos a hacer lo siguiente. Mira, como la operación está en base 8, nos interesa formar grupos de 8 y sumar ordenadamente. Cuando trabajamos en base 10, sumamos y formamos grupos de 10, ¿no es cierto? Igualito vamos a hacer de aquí. Mira, voy a poner entonces primero 6, 3, 5 base 8, más, habrá que poner el segundo numeral, 6, 2, 4 en base 8, más 3, 5, 6 en base 8. Eso vamos a sumar. Como es en base 8, vamos a sumar de 8 en 8. Mira, 6 más 4, 10. 10 más 5, 15. A 15 le resto 8, que es un grupo, me quedaría 7. Pongo 7 y llevo 1. 1 más 3, 4. Más 2, 6. Más 5, 11. A 11 le quito 8, me quedaría 3. Y llevo también un grupo. 1 más 6, 7. 7 más 6, 13. Más 13, 16. 16 ya contiene dos grupos. 16 más 16, 0. Pongo 0 y llevo 2 ahora. Y ese 2 lo pongo aquí. Y finalmente le pongo base 8. Mira, súper interesante. Y hemos terminado la suma, en este caso en base 8. Así vamos a trabajar. Bien, ahora
Pasamos a la parte práctica y te invito a que tú observes con mucho detalle los siguientes videos. Vamos a resolver una serie de ejercicios y en base a eso tú resuelvas lo que está propuesto en la ficha. Como verás, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Básicamente, sumar en forma práctica y directa, llámese números consecutivos, pares consecutivos, impares consecutivos, suma los términos de una progresión aritmética y finalmente efectuar operaciones de adición con numerales en bases distintas a la base 10. Queridos alumnos, tengan ustedes un buen día. Prosiguiendo con las clases virtuales del área curricular de matemática, subárea aritmética. Nuestra sesión de hoy lleva por título Operaciones con números fraccionarios 1. Básicamente el propósito fundamental de la presente sesión es comprender el significado de las fracciones y resolver operaciones de adición, sustracción y multiplicación en diversos casos. Es para lo cual, ¿qué tengo que hacer? Primero, reconocer si las fracciones son propias o son impropias. Si un conjunto de fracciones van a ser homogéneas o van a ser heterogéneas. Y aplicar, básicamente, propiedades para poder resolver ejercicios y problemas con números fraccionarios. Veamos entonces. Dice, operaciones con fracciones. Definiciones importantes. ¿Es una fracción? Una fracción viene a ser una división indicada de dos números enteros, de la forma a sobre b, donde el denominador en este caso b debe ser diferente de 0. Términos de una fracción. ¿Cuáles son los términos de una fracción? O las partes de una fracción. Viene a ser lo que es el numerador y lo que es el denominador. Reitero una vez más, el denominador no puede ser 0, porque si no, sería una cantidad indeterminada. Fíjense una representación esquemática de fracciones. Una unidad se ha dividido en 6 partes. De las 6 partes hemos tomado 3. Entonces, lo que corresponde a esta parte pintada sería, si está en 6 partes, sería 3 sextos. 3 sextos simplificado sería un medio, lo mismo que equivale a un 50%. Entonces, esa es la forma de representar. Entonces, ahora, ¿qué nos va a indicar el numerador? Las partes tomadas de la unidad dividida. ¿Qué nos va a indicar el denominador? En cuántas partes iguales vamos a dividir una unidad. Seguimos. Dice, nota. El denominador representa la cantidad de partes iguales en que se ha dividido la unidad. En cambio, el numerador representa la cantidad de partes que se ha tomado de la unidad dividida. Comparación de una fracción con la unidad. Fracción propia. ¿Cuándo se dice que una fracción es propia? Una fracción es propia cuando es menor que la unidad, es decir, el numerador es menor que el denominador. Ejemplo, 3/4. Entonces, al decir fracción propia, estamos hablando de parte de la unidad. ¿De acuerdo? En cambio, cuando hablamos de fracción impropia, va a ser totalmente opuesto a lo que hemos definido. Vendrá a ser, dice, una fracción impropia es el mayor que la unidad. Además, el numerador es mayor que el denominador. Ejemplo, 5/3. Entonces, aquí ya es mayor que una unidad. 5/3, ¿qué significa? La unidad se va a dividir en 3 partes, ¿verdad? Y para tomar 5 partes necesito 2 unidades divididas en 3 partes, de los cuales la primera tomamos todita y de la segunda tomamos 2 partes para hacer 5/3. En cambio aquí, 3/4. Cuando hablamos de un pollo, a ver, ¿cómo hablamos de un pollo? Cuando vamos a la pollería. Se divide en 4/4, ¿verdad? Si tomamos 3/4, ¿cuánto va a quedar todavía? Quedaría 1/4. Es esa la forma de poder entender qué es una fracción, es comprender los conceptos de fracciones. Ahora, ¿cómo transformar una fracción impropia a número mixto? Sabemos, ya hemos dicho ya, las fracciones impropias son las que tienen mayor numerador, mayores que la unidad. Ejemplo dice, transformar 17/3 a número mixto. ¿Qué voy a hacer? Dividimos el numerador entre el denominador. Entonces tendremos, primero, 17 entre 3. ¿A cuánto nos va a darnos? A 5. 5 por 3, 15. ¿A 17 cuánto va a quedar? 2. Entonces, ¿cómo voy a escribir el número mixto? El número mixto vamos a escribir como la parte entera con 5 enteros. Y el numerador 2 y el denominador 3. O sea,
17 tercios significa 5 enteros, 2 tercios. Esto también se puede escribir como 5 más 2 tercios, de eso no hay ningún problema. ¿Y cómo comprobamos? Al multiplicar 3 por 5, 15 más 2, 17 tercios. Entonces, es la forma como se representa una fracción impropia en un número mixto. Ahora al revés. ¿Cómo se transforma un número mixto a una fracción impropia? Lo que habíamos adelantado. Ejemplo, ya transformar 5 enteros 2 tercios a fracción impropia. ¿Qué voy a hacer? Pongo la parte entera 5, la parte fraccionaria 2 tercios. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar el denominador por la parte entera. Entonces, por 5. Y voy a agregar lo que es el numerador. Entonces, ¿qué va a ser igual en este caso? Será igual a 3 por 5 más 2. Todo dividido sobre el denominador común sería 3. Efectuando la operación tendría 3 por 5, 15 más 2, 17 tercios. Así. Ahora, esta la podemos convertir todavía a un número mixto o no es tan importantísimo esta respuesta. Viendo cómo vendrían las respuestas alternativas, un problema. Veamos en la segunda parte. Adición y sustracción con fracciones. Vamos a tener una suma o una resta de fracciones homogéneas. En este caso, cuando tienen igual denominador. Entonces, ¿cuándo se dice que las fracciones son homogéneas? Cuando un conjunto de fracciones tiene el mismo denominador. Procedimiento. ¿Cómo vamos a hacer? Primero, vamos a tener que convertir los números mixtos en fracciones impropias, si es que hay. Si no hay, proseguimos con la segunda parte. Se suman o restan los numeradores. Se escribe el mismo denominador y se simplifica si es posible hacerlo. Veamos un ejemplo. Efectúa la operación, dice, mira, 3 enteros 1 quinto menos 4 quintos menos 1 entero 2 quintos más 20 quintos. Igual. ¿Qué dice primero? Convertir números mixtos en fracciones impropias. Para lo cual voy a multiplicar 5 por 3, 15 más 1, 16 quintos. Menos, aquí no hay nada que hacer, 4 quintos. Menos 5 por 1, 5 más 2, 7 quintos. Más 20 quintos. Ya tengo todo el conjunto de fracciones homogéneas. Ponemos el mismo denominador. Sumamos o restamos los numeradores. En este caso, 16 menos 4 menos 7 más 20. ¿Cuánto será 16 menos 4? 12. 12 menos 7, 5. 5 más 20, 25 quintos. Se simplifica si es posible. 25 entre 5, la respuesta final sería 5. Vamos a ver ahora una adición cuando tenga diferente denominador. Procedimiento. Básicamente es semejante al anterior. Entonces se convierten los números mixtos en fracciones impropias. Se halla el mínimo común múltiplo de los denominadores y se escribe como denominador común. Se divide el mínimo común múltiplo entre cada uno de los denominadores y se multiplica por su respectivo numerador. Se suman o restan los resultados del numerador y finalmente se simplifica si es posible. Veamos un ejemplo. Efectúa la operación, dice. 3 enteros 1 medio menos 4 tercios menos 1 entero 5 sextos. Convertimos primero números mixtos a fracciones impropias. 2 por 3, 6 más 1, 7 medios, menos 4 tercios, menos 6 por 1, 6 más 5, 11 sextos. Mira, los denominadores son distintos, diferentes. Entonces se trata de suma o resta de fracciones heterogéneas. Sacamos un mínimo común. ¿Cuánto será el mínimo común de 2, de 3 y de 6? Automáticamente sería 6, porque 6 contiene a 3, también contiene a 2. En el número que vamos a hacer, vamos a dividir este mínimo común entre cada uno de los denominadores y multiplicamos por su numerador. O sea, 6 entre 2, 3 por 7, 21, menos 6 entre 3, 2 por 4, 8, menos 6 entre 6, 1 por 11, 11. Ahora sí, sumamos o restamos los numeradores. 21 menos 8 sería 13. Y, sí, 13. Y 13 menos 11 sería 2. Aquí estamos haciendo lo siguiente. 21 menos 8 menos 8 menos 11 menos 19 sobre 6. Igualito va a salir. 21 menos 19, 2 sextos. Simplificando, la respuesta final sería 1 tercio. Como ves, la diferencia con el caso anterior de la suma o diferencia de fracciones homogéneas, en este caso es hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores, que viene a ser el nuevo denominador común. Ese mínimo o ese denominador común se divide entre cada uno de los denominadores y se multiplica por su respectivo numerador. Proceso que tú ya conoces porque ya trabajaste eso en años anteriores. Vamos a ver. Ahora, multiplicación de fracciones. Procedimiento. Para multiplicar fracciones no nos interesa que sean homogéneas o que sean heterogéneas. Primero, se convierten los números mixtos en fracciones impropias. Segundo, se simplifica todo lo posible.
lo máximo que se pueda. Tercero, se multiplican numeradores y denominadores entre sí, y finalmente el producto se puede convertir en un número mixto. Cuando decimos se simplifica todo lo posible, nos va a ayudar a no trabajar con números muy grandes, que es más confuso. Prefiero simplificar todo lo que se pueda y se va a convertir en números bastante pequeños. Veamos un ejemplo. Efectuar dice la operación. 3 enteros 1/5 por 5 enteros 2/3 por menos 9 séptimos. Igual, convertimos a fracción impropia. 2 por 3, 6 más 1, 7 medios por 3 por 5, 15 más 2, 17 tercios por menos 9 séptimos. Una vez hecho eso, ahora, no nos interesa que sean homogéneas o que sean heterogéneas. De frente multiplicamos todos los numeradores entre sí y todos los denominadores entre sí. Como están viendo aquí, 7 por 17 por menos 9. Abajo 2 por 3 por 7. Puedo simplificar. ¿Quién voy a simplificar? Mira, el 7 con el 7. Tercia de 3, 1, tercia de 9, 3. ¿Qué va a quedar entonces? 17 por menos 3 sobre, aquí quedaría solamente 2. Multiplicamos aquí, más por menos, menos. 17 por 3, 51 entre 2. Puede ser la respuesta de aquí, pero podemos llevarlo a un número mixto. ¿Qué hacemos para eso? Vamos a dividir 51 entre 2. 51 entre 2 va a dar a 25 y va a sobrar 1. Entonces sería menos 25 enteros, 1 medio. Cualquiera es 2, es la respuesta. Mucho cuidado con los signos. Entonces aquí te he puesto, a manera de decir que es muy importante tener presente en toda operación aritmética la ley de signos. Eso no debes olvidarte. Entonces ya sabemos ya la ley de signos para sumar o restar y para la multiplicación o la división. Para sumar y restar, recordamos un poquito, a ver. Para sumar y restar, signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor en valor absoluto. Para multiplicar, dos signos iguales dan positivo y dos signos diferentes dan negativo. Como ves, hemos recordado todo lo que se refiere a las operaciones de básica, pero esta vez estamos tratando de hacer operaciones con números fraccionarios. Ahora, te invito a la parte práctica, a que tú observes con mucho detalle y mucha concentración los ejercicios que vamos a resolver en los siguientes videos, los cuales te van a servir para que tú resuelvas los ejercicios propuestos en la ficha. Y no te olvides de resolver la autoevaluación. ¿Qué te pareció la clase de hoy? Yo creo que más que todo sería un recuento, un repaso, poniendo énfasis en algunos puntos muy importantes.